Buenas, buenas. Qué alegría encontrarnos en esta noche y tener la oportunidad de continuar en lo que ha sido esta dinámica, esta enseñanza que el Señor nos ha venido dando a través de la vida de Pedro, esa transformación de la vida de Pedro. Y hoy, en ese pasaje que hemos venido meditando desde hace 8 días y venimos abordando el texto de Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante, como parte de esos encuentros y esos procesos de formación que vivió Pedro y que muy seguramente cada uno de nosotros está viviendo. Allí estoy viendo que algunas personas ya nos están saludando, por favor. Siempre hay más conectados que saludos. ¿Qué falta nos hace que usted nos regale un saludito por allí? Regálenos un saludito ahí en el chat. Ahí los estoy viendo. Hay eh, más conectados que saludos. Que esta sea una oportunidad entonces para que nos saludemos, nos reconozcamos, una palabra que usted le quiera regalar a alguien que sabe que está allí conectado, un saludito que le regale a otra persona que está allí conectada. Y también es una oportunidad para esa retroalimentación en este proceso de aprendizaje. Le invito para que oremos, nos coloquemos delante del Señor y sea Dios quien nos dirija en este camino, en este peregrinar, en este proceso de aprendizaje, que sea la mano del Señor encaminando nuestros pasos. Señor, estamos en tus preciosas manos, rogando siempre que nos ayudes, dirijas, encamines, Señor, y que sea esta una oportunidad para aprender, para crecer, para formarnos. Al ver, Señor, cómo trataste la vida de Pedro y cómo también tratas nuestra vida y nos estás tratando. Cómo en la vida de Pedro, de alguna forma, vemos ese reflejo de ese trato que estás haciendo en nosotros. Y nos llena de esperanza, nos llena de seguridad, nos llena de certeza, Señor. De saber que tú obras entre nosotros. Es en tus manos que estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y desde la semana pasada les decía que venimos abordando Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Ese es el texto que hemos venido abordando y hemos venido considerando cómo es que se dio esa transición de Simón a Pedro. Para entender un poco más esta idea de Simón a Pedro, le invito para que se acerque a los primeros programas de esta serie que se llama Consistente como Roca. Cómo llegamos de esa inconsistencia a la consistencia, cómo llegar de Simón a Pedro a través de ese poder transformador que obra en nosotros. Cómo es que somos transformados. Recuerde el café, por favor, importante, no lo vaya a dejar de lado, que si lo deja de lado quedamos a medias en este proceso de aprendizaje. Y bueno, ese poder transformador de Simón a Pedro, cómo se va dando esa transformación. Cómo se va dando esa transformación, es lo que hemos venido contemplando en la vida de Pedro, cómo se dio esa transformación en la vida de Pedro y de alguna manera estamos viendo cómo ese proceso de transformación también se da en cada uno de nosotros, se da en cada una de nuestras vidas. Ya venimos hablando de Pedro y hemos tocado el tema del discipulado, porque Pedro fue llamado a seguirlo. Lo veíamos por allá cuando repasábamos Marcos capítulo 1 y Mateo capítulo 4. Y ser discípulo del Señor implica seguimiento. Y eso del seguimiento o del discipulado podemos definirlo desde la escritura como un seguimiento. Y ese seguimiento que se hace, que el discípulo hace a Jesús, significa la entrega sin reservas de toda la existencia. Discipulado, ser discípulo del Señor, es la entrega sin reservas de toda la existencia. Y eso es algo que en lo que vamos creciendo en ese caminar con el Señor, y creo que es lo que estamos observando en Mateo capítulo 14, cómo se dio esa experiencia en la vida de Pedro. Y ese proceso de discipulado que vemos en Mateo capítulo 14, parte de ese proceso de discipulado no es un único paso, son varios pasos en ese caminar del discipulado, en esa formación que Dios tiene. El proceso de discipulado, a propósito, es un proceso que dura toda la vida, todo nuestro peregrinar cristiano. El discipulado no es algo, no es un curso. El discipulado visto desde nuestro caminar con el Señor no es participar de esta enseñanza. No es la aprobación de determinados niveles de formación en la iglesia. No, forma parte de ese caminar con el Señor, pero no lo podemos reducir a eso.
No es que vamos a dejar de leer la Biblia, no es que vamos a dejar de participar en los procesos de enseñanza, pero no podemos reducirlo a eso. Es mucho más que eso. Discipulado tiene que ver con crecimiento y por eso toda la vida estamos creciendo en nuestro caminar con el Señor. Y en este proceso de crecimiento estamos viendo algo que nos ha llamado la atención, y es que ese es un proceso intencional y no es casual. Y lo veíamos, por ejemplo, cuando revisábamos Mateo capítulo 14. Acérquese por favor conmigo a Mateo capítulo 14. Allí el versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla. Estamos hablando, y les decía hace 8 días, de que esto fue una orden del Señor. O sea, no era una sugerencia, es algo fuerte, son unas expresiones fuertes. Cuando dice hizo, es una orden, casi que le dice: listo, ahora se suben y se van. Es una orden, de manera que hay un proceso intencional, todo esto que se vive. Y pareciera ser, desde hace 8 días, que Jesús como que se había olvidado a los discípulos. Y creo que la experiencia que todos tenemos en muchas oportunidades, pensar que Dios nos ha dejado. En ese proceso de crecimiento, en ese enviar, el Señor los hace ir al otro lado. Ustedes ya repasarán, si no han leído el texto, recordarán que ellos inician la travesía y comienzan los fuertes vientos contra ellos, contra la barca. Y Jesús está en la montaña orando. En ese momento Jesús, como a medianoche, estamos hablando medianoche, no, ya en la madrugada, 3, 6 de la mañana, más o menos es lo que nos va a dar el registro que nos va a regalar el Evangelio de Juan al respecto, más o menos 6 de la mañana, Jesús se acerca a ellos. Y cuando Jesús se acerca a ellos, pues obvio, imagínense el escándalo en medio de ese semejante azote de los vientos. Entonces ellos dicen: es un fantasma. Y recuerden las palabras de Jesús. Dice: tengan ánimo, soy yo, no teman. Unas palabras que decíamos hace 8 días son bien familiares y las vamos a encontrar allí en el versículo 27. Pero enseguida Jesús les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Palabras muy familiares para ellos. ¿Y por qué muy familiares? Porque Jesús ya las ha pronunciado. De hecho, hablábamos que en el texto que revisábamos en Lucas capítulo 5, el Señor ya le había dicho a Pedro: sí, no temas. ¿Verdad? Que eran palabras familiares. Y en el Antiguo Testamento son muy familiares esas expresiones de no teman, no teman. No teman, son muy familiares, máxime cuando se tiene un encuentro con el Señor, cuando se tiene un encuentro con alguna situación difícil, una adversidad, y aparece el Señor interviniendo en ese momento, y la palabra con la que el Señor aparece en esas circunstancias, en esos momentos difíciles, siempre son: no temas. Esas son las palabras con las que el Señor aparece. Uno diría: ¡uf! ¡Qué bien! Llegaste. Pero ya nos dimos cuenta que no. Ellos están muy temerosos y están allí muertos de miedo frente a lo que ha acontecido. ¿Por qué no fue Jesús con ellos? Jesús fue con ellos, y creo que lo decíamos hace 8 días y fue más o menos como estuvimos terminando, que Jesús, al obligarlos a ir a la barca, fue muy intencional, y lo que hace es ponerlos en una situación crítica, como el Señor, en lo que nos manda en tantas oportunidades, nos ubica a nosotros en situaciones críticas. ¿Por qué? Porque el discípulo necesita crecer. Estamos en crecimiento. Necesita crecer en confianza. Necesita crecer en conocimiento del Señor. Y para eso el Señor nos lleva a nosotros al límite. Nos pone al límite. En muchas oportunidades hasta agotar nuestra fuerza. Hasta agotar nuestra fuerza, el Señor nos lleva. Y es precisamente cuando estamos al límite que aparece el Señor. Y por eso la expresión: un fantasma. Y es ahí cuando el Señor entonces les dice: tengan ánimo. Versículo allí 27. Tengan ánimo, soy yo, no teman. Son las palabras del Señor allí en medio de esa situación tan compleja que ellos están viviendo. Les dice: no temas, soy yo. Y ya veíamos lo que implica esa expresión soy yo en el contexto bíblico, en esa identificación con Dios en el Antiguo Testamento, el yo soy.
el que soy, el que es, no aquel que depende de para ser, sino aquel de quien depende todo, porque yo soy el que soy, el sustentador, el Dios que no cambia, el Señor que sustenta y sostiene todo. Ahí está, esa es la expresión con la que nos estamos encontrando. Y lo que tenemos allí entonces luego de escuchar esas palabras, y aquí donde iniciamos a lo que en el punto que quedamos hace 8 días, terminamos en: tengan ánimo, yo soy, no teman. Ahí quedamos. Y aquí aparece entonces lo que se va a desarrollar, porque aquí, a partir del punto donde quedamos hace 8 días, entra Pedro en escena. Hasta acá no lo hemos visto en escena, pero acá sí entra Pedro. Y recuerde que estamos revisando la vida de Pedro. Y Pedro entra en escena, y en el versículo 28, mire lo que dice: Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y es precioso ese texto, porque Pedro lo que está haciendo allí es una petición bien atrevida, ¿no? Una petición bien atrevida. Hay un autor que va a decir que con relación a esa petición que hace Pedro es: puesto que eres tú, está dando por sentado. Pedro está dando por sentado de que quien está hablando es Jesús. Ahora, insisto, las palabras de tengan ánimo, soy yo, no temas, no teman, son palabras con las que ellos han estado familiarizados. Jesús ya las ha usado, lo veíamos hace 8 días, ya las ha usado. Ya Jesús en otras oportunidades en el Antiguo Testamento, y de tal manera que está asociada con el poder de Dios, está asociada con la intervención de Dios en las circunstancias y situaciones difíciles. De tal forma que sorprende la atrevida de la petición de Pedro, pero no podemos olvidarnos qué es lo que motiva esa petición, y lo que lo motiva es que él está entendiendo que quien está allí es el Señor. De hecho, él lo va a decir: Señor, Señor, es la forma en cómo lo va a llamar. Señor, si eres tú, mándame. Por eso Donald Carson en su comentario va a decir: esto suena como un puesto que eres tú, manda que vaya a ti, mándame. Y aquí hay un tono de confianza. Hay un tono de confianza. ¿Y de dónde va a nacer esa confianza de Pedro en esa expresión que encontramos allí? Creo que está creciendo por lo aprendido, por lo que han visto. Estamos hablando de crecimiento del discípulo. ¿Cómo es que llegamos nosotros a esos niveles de confianza? Mira que vamos conociendo, vamos viendo al Señor obrar, vamos viendo cómo el Señor actúa en medio de las circunstancias, obra en medio de las circunstancias. Y por ese obrar del Señor, por ese actuar del Señor, es que vamos entonces nosotros lanzándonos a las manos del Señor. Y se dan esas expresiones de confianza. Vamos conociendo al Señor y vamos confiando. Es que póngase a pensar aquí. ¿Qué es lo natural para un pescador como Pedro? Porque en esa barca hay por lo menos 4 pescadores. ¿Qué es lo natural para un pescador como Pedro, Juan, Jacobo? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. ¿Qué es lo natural para esos 4 pescadores que conocen y respetan los peligros del mar de Galilea? Lo natural es quedarse en la barca. Quedarse en la barca. Eso es lo natural. Lo que va contra toda expectativa es salir de la barca. De manera que la expresión de Pedro sí nos muestra allí una nota de confianza. Pero aquí vamos a observar algo, y es que Pedro va a actuar efectivamente. ¿Sí? Pedro va a actuar. Pedro se va a mover. ¿Sí? ¿Y sobre qué base se va a mover? Sobre la base de la palabra del Señor Jesús. Sobre esa base se va a mover. ¿Cuál es la base sobre la cual Pedro va a tomar la iniciativa? La palabra del Señor. Esa es la base. La base para obrar, para actuar, es esa. La palabra del Señor Jesús. El fundamento sobre el que Pedro va
a lanzarse a caminar es la palabra, la orden que el Señor Jesús le dé. Mándame. Es esa orden. Y creo que acá vamos descubriendo algo importante en el Evangelio de Mateo. Y es que para Mateo lo importante es en lo que observamos en este pasaje y en otras oportunidades, en la narración de Mateo en su Evangelio, es que lo importante es que la acción humana obedezca a la orden de Jesús. Eso es lo importante. Que la acción humana obedezca a la orden de Jesús. Eso es lo importante. Que la acción humana obedezca a la orden de Jesús. Eso es lo importante en lo que vamos a ir observando en este desarrollo del Evangelio de Mateo. Y mire, en este desarrollo lo que vamos a encontrar bien, me llamó la atención esta expresión de Agustín pensando sobre esto. Y es que en palabra de Agustín, él va a decir el imperativo como un indicativo. El imperativo como un indicativo. Es decir, la palabra del Señor Jesús se convierte en un imperativo que lo lleva a él a un indicativo. ¿Y qué es un imperativo? Un imperativo es una orden. Y un indicativo expresa acción. Expresa acción. Refleja una actitud. Refleja una acción. La palabra del Señor Jesús entonces lo va a llevar a él a moverse, a actuar. Mándame, Señor. Mándame. ¿Sí? No es que le esté exigiendo al Señor, creo que es esa expresión de confianza y lo que está esperando es la orden, el imperativo de Jesús para él actuar. La orden acá la da es Jesús, la orden no la está dando Pedro, la orden la da el Señor Jesús. Y por eso Agustín, interpretando este versículo, dice el imperativo como un indicativo, la palabra de Jesús como una orden para nosotros, para Pedro moverse, Ese fundamento habilitó la acción de Pedro. Habilitó. Y algo importante es que ese mandamiento lo va a preservar de la arbitrariedad. Aquí tenemos que puntualizar algo. Arbitrariedad que caracteriza muchos de nuestros movimientos hoy de fe. Movimientos de fe. ¿Por qué arbitrariedad? Porque hoy no nos movemos por la palabra de Jesús, nos movemos por lo que a nosotros nos parece es la palabra de Jesús. No es el imperativo del que está hablando Agustín lo que hoy determina nuestras acciones. Son los imperativos que nosotros nos damos a nosotros mismos y lo que tenemos básicamente es una fe en la fe. Y ese no es el llamado del Señor. Aquí, como lo dice Agustín, es un imperativo que ahora va a resultar en un indicativo, en una acción. En una acción. La acción se fundamenta. Esa acción está habilitada, está asegurada por el mandato del Señor. Pedro no intenta aquí desempeñarse como de pronto un brujo, de esos que caminan sobre el agua, un mago que pretende, un ilusionista. No, de eso no se trata. No se trata de un ilusionista, de un mago que pretende caminar sobre las aguas. No se trata de eso, no. De alguien que pretende exhibir poderes sobrenaturales. No, Pedro no está pretendiendo eso, sino que obedece a la palabra del Señor Jesús. Obedece a la palabra. Y por eso, ante las palabras del Señor Jesús, Pedro actúa. Ven, le dijo Jesús, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. El imperativo como indicativo. La voz de Dios, la voz del Señor Jesús, su palabra, como aquello que debe encaminar y determinar nuestras acciones. Insisto, no nuestros imperativos. Nosotros ponemos mandatos en la voz de Dios, en la boca de Dios, que no son de Dios. No son de Dios. Es la voz de Dios. Debemos asegurarnos de que efectivamente es la voz de Dios. La fe es entonces obediencia, pero a la palabra. La fe no es actuar inspirados por nosotros mismos. La fe no es actuar sometido a mis caprichos. La fe no es actuar sometido a mis conceptos, a mis ideas. No, un discípulo se reconoce porque actúa sobre la palabra del Señor.
Y aquí estamos viendo a Pedro en este encuentro. Esto es lo precioso de esta narración. Pedro actúa sobre la base de la palabra del Señor Jesús. Mándame, ven, y Pedro se baja y va, reconociendo que Él es el Señor. Esa expresión el Señor no es una mera expresión de respeto, no es la mera expresión de respeto de alguien que está reconociendo pues que es un señor de edad, así como nosotros podríamos decirle a nuestro vecino, caballero, señor. No, aquí estamos asociándolo porque cuando Pedro le dice, Señor, si eres tú, está reconociendo, está reconociendo, está reconociendo quién está allí, ¿sí? Está reconociéndolo. Y eso es lo precioso, puesto que eres tú. Manda, Señor, manda, Señor, manda. Y esa es la base entonces de Jesús para actuar. La fe entonces se convierte en la obediencia a la palabra. La fe no es actuar tontamente basados en nuestros criterios, en nuestros conceptos, en nuestros caprichos, en nuestras ideas. No, yo estoy seguro que Dios me va a dar tal cosa y me meto por ahí a hacer lo que... No. Pero si Dios no te ha dicho que lo hagas, es un imperativo como indicativo. Y el imperativo no lo dicto yo. No soy yo dictándole órdenes al Señor, es Él quien me las dicta a mí. El imperativo lo lanza a Él, yo no. El imperativo es del Señor, no mío. El imperativo es de Él, no mío. Eso tiene que ser claro para todos nosotros. El imperativo es del Señor, no es mío. Hay una fe que no corresponde a la fe del Nuevo Testamento. Y es la fe que hoy estamos notando que le ordena a Dios. Y hasta le grita a Dios. Le ordena a Dios y hasta le grita a Dios. Esa fe no corresponde a la fe del Nuevo Testamento. No es como la Escritura nos va a enseñar que nosotros debemos vivir. Y no sabemos cuánto avanzó Pedro, pero el texto del versículo 29 dice allí muy claramente, ese versículo 29 nos va a decir de que Pedro efectivamente avanzó, dio unos pasos. No sabemos cuánto, pero el texto va a decir allí el versículo 29. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. No sabemos cuánto avanzó. No lo sabemos. Pero avanzó. Y avanzó ante la orden de Jesús. Sí, recuerda, el imperativo como indicativo. El imperativo como la pauta para mi actuar. La voz de Dios como pauta para mi acción. La voz de Dios. Manda, Señor. Manda, Señor. Manda, Señor. Lo que estamos mirando. Manda, Señor. Solo di. Y aquí tenemos entonces a Pedro que ha avanzado, pero pasa algo, ¿sí? La fe de Pedro parece ser, la fe en el Señor Jesús, allí que Pedro tiene en el Señor Jesús, es suficiente para bajarse de la barca y caminar sobre las aguas, pero no fue suficiente para hacerle frente a la tormenta. La fe en el Señor Jesús no fue suficiente para hacerle frente a la tormenta. Hay un momento en el que el texto como que nos da un quiebre. ¿Y cuál es el quiebre? Mire el versículo 30, como viene narrando ese versículo 29 que acabamos de leer, y el versículo 30 inicia con un pero. Pero, viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Pero, hay un cambio. Hay un cambio. Ese pero significa que todo viene transcurriendo y hay un cambio en la narración. Pero, viendo la fuerza, tuvo miedo. Ay, ay, ay. ¿Cómo nos vemos identificados allí, no? Y empezando a hundirse, comienza a ahogarse, a gritar, Señor, sálvame, sálvame. Y este es un grito muy similar al Salmo 69. Mire lo precioso como el texto nos va llevando a otras
expresiones a otros lugares de la Escritura. Salmo 69, versículo 1 dice: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han llegado hasta el alma. Sálvame, Señor, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Estas palabras de Pedro se convierten en un eco del Salmo 69, versículo 1. De tal forma que el lector está llamado a unirse a la oración del Salmo 69. Está llamado a unirse a la oración. Recuerden que los salmos son oraciones. Está llamado a unirse a la oración del Salmo. Es como un llamado a recoger ese lenguaje del Salmo 69 y hacerlo propio para orar. ¿Sí? Y aquí nos reconocemos con Pedro. Y vemos cómo el agua materializa todo lo que nos amenaza. ¿Qué cosas nos están amenazando hoy? La salud quizá nos está amenazando. Quizá nos amenaza la economía. Quizá nos amenazan las crisis familiares. Nos amenaza la muerte, nos amenaza la inseguridad, nos amenaza la hostilidad. ¿Qué otras cosas nos están amenazando hoy? ¿Qué otras cosas hoy nos están amenazando? Porque el agua como que materializa todo cuanto hoy nos está amenazando a nosotros. ¿Sí? Y todos sabemos que cuando ocurren este tipo de cosas, todo parece verse más grande y parece sobredimensionarse. Y aquí uno observa que en medio de esas circunstancias el viento se ve, pero se deja de oír el imperativo de Dios. Qué cosa, ¿no? Se ve el viento, pero no se escucha el imperativo de Dios. Comenzamos a ver y dejamos de escuchar. Comenzamos a ver, Pedro vio y dejó de escuchar el imperativo. Lo que a Pedro lo sostiene es la palabra de Jesús. Eso es lo que lo sostiene. Pero Pedro ve y deja de escuchar el imperativo. Deja de escuchar el imperativo. Y aquí va el Señor al rescate. Qué bonito esa escena. ¿Sí? Como tantas veces viene a nuestro rescate en medio de nuestras luchas. Y el versículo 31 dice: al instante. Es como que no hay reserva, o sea, no hay espacio para dudarlo, no hay espacio donde el Señor nos abandone, no hay espacio donde nos quedemos sumidos en nuestra crisis. Ahí está la mano salvadora y esa idea de la mano extendiéndose. Jesús extendió la mano. Esa idea es hermosa, esa idea de Jesús extendiendo la mano. Lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí volvemos a otro salmo. Y es el Salmo 144:7. El Salmo 144:7. Esta expresión, esto que hace el Señor Jesús, es un eco de esto. 144:7 dice: extiende tu mano desde lo alto, rescátame y líbrame de las muchas aguas. Sálvame. Y aquí está la idea de la mano salvadora del Señor. La mano que se extiende desde lo alto. Aquí lo importante para Mateo es que la presencia salvadora del Señor no consiste en que no se van a levantar tempestades. En eso no consiste la mano salvadora del Señor acá. No consiste en que no habrán dificultades, no consiste en que no habrá enfermedades, no consiste en que no habrán problemas, no consiste en que se van a levantar situaciones, no consiste en que no habrán crisis económicas, no consiste en eso. La mano salvadora de Dios no consiste en eso, sino en que Él se hará sentir en medio de esas circunstancias. Esa es la mano salvadora.
no en que no habrán dificultades. Salmo 23. Aunque atraviese el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Cuando uno observa aquí a Pedro en ese mándame, Señor, Señor, mándame, él arriesga su vida. Deja de lado su seguridad. La seguridad para Pedro en ese momento era la barca. Pero Pedro entiende que hay una seguridad mayor. Y Jesús se la confirma acá. Él es la seguridad mayor. Y aquí viene el desafío para Pedro y para todos nosotros en ese proceso de crecimiento. Y esa pregunta, ¿por qué dudaste?, es una pregunta retórica. Y es una pregunta retórica que lleva a Pedro a reconocer que las dudas y los temores desaparecen rápidamente ante una estricta indagación de sus causas. O sea, ¿por qué dudar? El Señor Jesús le hace la pregunta y la pregunta no tiene respuesta. ¿Y por qué no tiene respuesta? Porque Él está ahí. Él está ahí. Él no se ha ido. Él está ahí. Él no está ausente. Él nos dijo, Mateo al final nos va a decir, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Estaré con ustedes. ¿Por qué dudar? Él está ahí. Él está ahí. Él camina con nosotros. Y esa es la pregunta del Señor Jesús para Pedro. Es una pregunta retórica, no tiene respuesta. Y no tiene respuesta porque allí estaba la respuesta. ¿Por qué dudaste? Estoy aquí contigo. ¿Por qué dudaste? Es una pregunta que cuando se indaga, cuando estrictamente se indaga por las causas de la duda, no hay razones. No hay razones. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dudamos ante las situaciones que estamos viviendo? La mano del Señor está ahí para ayudarnos frente a cada situación. ¿Por qué dudamos? Y ese es el llamado del Señor, parte del llamado del Señor para Pedro. Y es acá donde el Señor le dice en esa expresión, casi que lo mueve a algo, ¿no? Lo mueve a algo. El versículo 32 allí del Mateo capítulo 14, versículo 32. 14:32 dice, Mateo 14:32. Dice, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. Uno puede pensar que el clímax del pasaje es el milagro de la tormenta o la idea de Pedro caminando, o la calma, porque la calma, el versículo 32, está hablando de que una vez suben, el viento se calmó. Podría uno pensar que el clímax, el propósito, es solamente el milagro. No, el clímax no es el milagro. El propósito es la adoración y la declaración cristológica que hacen los discípulos, incluyendo a Pedro. Ahora que ha experimentado y que ha sido confrontado con esa pregunta, ¿por qué dudaste? Ahora lo único que le queda a Pedro es declarar quién es el Señor. El clímax, el propósito de este obrar del Señor. Recuerda, les decía, fue intencional. Esto no fue casual. El Señor los mandó allá. Y esto tenía un propósito intencional en la vida de Pedro. Llevarlos allá. Él los hizo. Los subió a la barca. Los empacó en la barca y les dijo, se me van ya para el otro lado. Para la otra orilla. Y Él se va a orar. 3 a 6 de la mañana está apareciendo. De 3 a 6 de la mañana aparece. Están agotados los discípulos. Al punto que cuando lo ven piensan que es un fantasma. El clímax es el reconocimiento de quién es el Señor Jesús. ¿Por qué crees que Dios te llevó donde estás? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en tu vida?
Los discípulos se arrojan al suelo y le rinden homenaje a Jesús, confiesan que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de Dios. Esa es la confesión que hacen, y ese es el título cristológico más grande que encontramos en el Evangelio de Mateo, que se equipara con el texto que vamos a encontrar ahí. Mire, estamos en el 14. Avance una paginita nomás, capítulo 16, versículo 16. Dice: Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Va preparándolo para semejante declaración. Solo 2 capítulos adelante de este suceso. De este suceso. ¿Por qué nos tendrá Dios donde nos tiene? ¿Por qué nos ha permitido vivir lo que hoy estamos viviendo? La obra de Dios en cada uno de nosotros debe ser clara. No es para nuestra satisfacción. ¿Qué estamos esperando que Dios haga? No, esa no es la pregunta. Dios no está para responder a mis expectativas. Dios quiere que yo lo conozca a Él. Él es superior a mis expectativas. Él no obra milagros para satisfacerme, mi curiosidad. No, Él obra milagros para que yo lo reconozca, sepa quién es Él, cómo es Él. Él obra en mi vida para que yo lo reconozca, para que lo adore, obra en mi vida. ¿Cómo está obrando el Señor? ¿Cómo te ha sustentado hasta el día de hoy? ¿Dónde te tiene hoy? ¿En qué punto de la vida te tiene hoy el Señor? ¿En qué punto? Entonces, para nosotros debe ser claro, Jesús no improvisa, no improvisa. Te tiene donde te quiere para que lo conozcas y lo adores. Para eso nos tiene acá. Para eso te tiene inmerso en esa situación que te estás preguntando, pero ¿por qué? Recuerda, el imperativo sigue el indicativo. Lo que tienes que hacer es afinar tu oído. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y deja que esa voz de Dios sea el imperativo que va a determinar el indicativo, es decir, nuestro actuar. La voz de Dios es el imperativo, y una vez ese imperativo llega a mí, se hace un indicativo, se hace una acción en mí. ¿Dónde te tiene Dios? Y te tiene donde te tiene para que lo conozcas y lo adores. Reconozcas quién es el Señor. Yo no sé qué puedas estar viviendo. Innumerables situaciones, seguramente entre todos los que estamos aquí participando, son innumerables las situaciones que estamos viviendo. Innumerables. Pero el Señor allí nos tiene con un propósito, para que lo conozcamos y lo adoremos. Le invito para que esta sea entonces la forma en cómo nos acerquemos hoy al Señor. Señor, queremos escuchar tu palabra. No somos nosotros los que te vamos a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Estamos esperando que tú nos digas a nosotros, Señor. Perdónanos por las veces en que hemos querido imponerte nuestras formas. Escuchemos a Dios. Invito para que vamos escribiendo allí mientras estamos orando. Si tiene alguna reacción, algo que quisiera compartir, escríbelo en el chat. Estaremos pendientes para compartir, y allí nos vamos retroalimentando y compartiendo. Incline su rostro y escriba en el chat si tiene alguna devolución, alguna enseñanza mientras está en oración, alguna enseñanza que tiene, compártala allí. Y estaremos entonces sostenidos por esa gracia de Dios, contemplando cómo es que Dios nos va ayudando en medio de todo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú haces entre nosotros. Manda, Señor. Qué falta nos hace, Señor, esa actitud, Señor, de sometimiento. Manda, Señor. Manda. Y que ese mandamiento tuyo se convierta en la base de mi actuar. Que tu palabra, que es un imperativo, se vuelva un indicativo en mí, Señor. Por favor, Señor. Dios, y que
en ese caminar cuando por mi debilidad me hunda al contemplar, Señor, los fuertes vientos, tenga la seguridad, Señor, de que no hay razón para dudar. Tú estás conmigo, Señor. Tú estás con nosotros. No hay razón para dudar. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No hay una sola razón por la cual pueda y deba dudar, Señor. No la hay. Pero aún en medio de mi fragilidad, Señor, si llegara a acrecentarse mi duda, tengo la certeza que vienes en mi rescate, Señor. Pero en el propósito, Señor, de que crezca mi confianza en ti a medida que te voy conociendo, Señor. De tal forma que te adore, Señor, y te confiese. Caiga a tus pies rendido confesándote. Porque tú no improvisas, Señor. Tú obras intencionalmente en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Ahí estamos. Firmes, confiando en el Señor. Escriba allí en el chat. Ya mismo estaremos socializando y aprendiendo qué es lo que el Señor nos está diciendo. Escriba allí en el chat lo que ha sido ese aprendizaje de parte del Señor para su vida. Si usted está viendo este programa después de que ha sido transmitido en vivo, por favor, escriba allí en la caja de comentarios. Estaré muy pendiente de sus comentarios para que juntos estemos creciendo en el Señor. Jesús no improvisa. Con eso nos tenemos que ir. Allí estaré entonces al pendiente de lo que usted estará compartiendo para que juntos podamos crecer en el Señor. Un abrazo, mis hermanos, muchas bendiciones y que la bondad de Dios les acompañe.